La hiena ha estado devorando durante las últimas 24 horas el cadáver de un ñu, triturando incluso los grandes huesos femorales junto con los restos de carne, tendones, cartílagos y todo lo que dejaron los leones después de su banquete. No le hacía asco a nada, ni a la carne putrefacta, ni a los gusanos y larvas de moscas que ya bullían por toda la carroña. De forma metódica rompía los huesos para llegar al tuétano, a ese recurso nutritivo que otros depredadores simplemente no pueden aprovechar. Luego se acercó más a tu campamento en la sabana y, muy probablemente, escuchaste su risa espeluznante, esa que hiela la sangre en plena noche. Cualquiera que haya pasado aunque sea una sola noche en África a la intemperie, conoce ese sonido de memoria. Penetra a través de la tienda de campaña, atraviesa el sueño, hace que el corazón lata más rápido y la mano busque instintivamente la linterna o el machete. Esa risa suena como una burla a todo lo que está vivo. Y no es una exageración, es pura biología. Pero aquí viene lo realmente extraño. Este ser que provoca repulsión y un miedo primitivo a nivel instintivo es, sin embargo, uno de los arquitectos clave de la vida en la sabana africana. Sin la hiena no existiría el equilibrio natural en los ecosistemas. No habría praderas limpias después de las muertes masivas de animales durante las sequías, cuando miles de antílopes y cebras mueren de sed y hambre. No habría toda la cadena alimentaria de la que depende literalmente todo lo demás, desde la hierba hasta los leones, desde los pequeños roedores hasta las aves carroñeras. La hiena es el sanitario natural que transforma la muerte en vida, devolviendo al suelo los nutrientes que de otra forma se pudrirían durante meses enteros. Hoy vamos a desglosar quién es realmente la hiena, porque ha sobrevivido a varias eras glaciales, extinciones masivas de grandes mamíferos, catástrofes climáticas y miles de años de persecución por parte del ser humano. ¿Y qué pasaría con nuestro mundo si de repente desapareciera? Porque la desaparición de la hiena no es simplemente la pérdida de una especie, es el colapso de todo un sistema que la evolución ha construido durante millones de años. Hace aproximadamente 25 a 30 millones de años, cuando por el planeta aún deambulaban mamíferos gigantes como los gatos de dientes de sable, elefantes antiguos y enormes rinocerontes, los antepasados de las hienas modernas ya existían. Deambulaban entre esos colosos, terminando los restos después de las cacerías de los grandes felinos y esperando pacientemente su turno junto a las carroñas frescas. Hacían exactamente lo que siguen haciendo hasta hoy. Por eso están aquí, mientras que muchos gigantes de aquella época desaparecieron hace mucho de la faz de la Tierra. Las hienas pertenecen a la familia Hyaenidae. Es uno de los grupos de mamíferos carnívoros más antiguos y sorprendentemente exitosos del planeta. Honestamente estuve pensando durante mucho tiempo desde qué ángulo abordar este tema. Hay tan pocas especies de hienas, pero son tan diferentes en su estilo de vida y comportamiento. Es como intentar contar sobre todos los felinos a la vez, desde el gato doméstico ronroneante hasta el tigre. Pero luego lo entendí. Precisamente esa diversidad es lo que las hace verdaderamente interesantes. En la palabra hiena cabe todo un mundo paralelo que existe a nuestro lado durante millones de años y que casi no notamos, considerándolas simplemente carroñeras o villanas de dibujos animados. La hiena manchada es nuestra antigua compañera en África, un ser al que la evolución ha atado de manera irremediable al ser humano y a su actividad. Prácticamente no vive en aislamiento completo de la naturaleza salvaje. Su hogar es la sabana junto a nosotros. Su comida son nuestros residuos, restos de ganado, vertederos de basura cerca de los pueblos, restos después del sacrificio de animales en granjas y todo lo que queda después de los grandes depredadores. Durante miles de años junto a las personas y sus rebaños se ha integrado tanto en nuestra vida que se ha convertido en algo parecido a un vecino no deseado pero constante, al que es imposible simplemente ahuyentar. Sigue al ser humano como una sombra y aprovecha cada oportunidad que le damos sin querer. Cuando en el pueblo muere una vaca o cuando después de la caza quedan vísceras, la hiena ya está allí. No le teme al fuego, no le temen a las voces de las personas. Ha aprendido a vivir codo con nosotros y a sacar el máximo provecho de ello. Recuerdo cómo yo mismo escuché por primera vez esa risa muy cerca del campamento en el Serengeti. Al principio piensas que es simplemente un sonido de la noche, y luego te das cuenta de que es ella. Está aquí, te está observando. Y en ese momento te das cuenta de lo inteligente que es y lo estrechamente que se ha entrelazado con la historia humana en África. La hiena no solo viene por el olor, ella calcula el tiempo, recuerda las rutas de los pastores, sabe cuándo las personas se vuelven menos vigilantes. Se ha convertido en un verdadero sinántropo, una especie que evolutivamente está atada al ser humano y a sus residuos,
exactamente igual que la mosca doméstica está atada a nuestras cocinas. Los tamaños de las hienas varían desde los 8 a 10 kilogramos de lobo de tierra, que apenas se puede distinguir entre la hierba alta, hasta los 80 kilogramos de una hembra grande de hiena manchada. La más grande y poderosa es precisamente la hiena manchada, que habita en los bosques y sabanas del sur y este de África. El alcance de su influencia es enorme. Ya no es un animal que quieras encontrarte en un camino nocturno. Es algo de lo que simplemente quieres alejarte lo más posible sin mirar atrás. La naturaleza ha construido un sistema de frenos, pero solo esa cifra habla del impulso evolutivo con el que estamos tratando. Y ahora imagina que la principal fuerza de las hienas no está en el tamaño ni en la velocidad, sino en su sociedad. Las hienas manchadas viven en clanes enormes de hasta 130 individuos. Son verdaderos matriarcados, donde todas las hembras dominan a los machos y el rango se transmite por línea femenina de madre a hija. Las hembras son más grandes y agresivas que los machos. Ellas deciden cuándo y a dónde ir a cazar, a quién le toca el mejor trozo y quién criará a la descendencia. Esta sociedad se compara en complejidad con los babuinos e incluso con algunos primates. Las hienas se reconocen entre sí por la voz, el olor, las posturas. Son capaces de recordar quién es pariente de quién tiene qué rango y quién le debe a quién. Cuando leía estudios sobre su inteligencia social, honestamente me quedé en shock. Las hienas resuelven tareas en equipo mejor que muchos monos. Planifican la caza, coordinan acciones, engañan a los competidores e incluso usan tácticas de distracción. Esto ya no es solo instinto, es un verdadero pensamiento estratégico. Precisamente por eso son tan exitosas. Precisamente por eso sobreviven donde los leones y leopardos a veces pasan hambre. Ahora hablemos de por qué nunca querrás encontrarte con una hiena sola por la noche. Parece que no es el animal más rápido, pero una y otra vez se adelanta a los leones y leopardos. No es casualidad, es el resultado de 25 millones de años de ingeniería evolutiva. Y el secreto principal de su éxito no está en la fuerza individual, sino en la inteligencia colectiva del clan. Ahora hablemos de lo que hace a la hiena un ser verdaderamente único. Empecemos por las mandíbulas. Las mandíbulas de la hiena manchada son, quizás, el instrumento más perfecto entre todos los mamíferos. Generan una presión de hasta 1140 libras por pulgada cuadrada, lo que es un 40% más fuerte que la del león y casi el doble que la del leopardo. La hiena puede triturar fácilmente el fémur de una cebra adulta o incluso de una jirafa. Rompe los huesos como nueces y accede al tuétano, la sustancia más calórica y nutritiva que otros depredadores simplemente dejan pudrirse. Además de las mandíbulas, la hiena tiene un sistema digestivo increíble. Su estómago es una verdadera fábrica de procesamiento de materia orgánica. Digiere no solo carne, sino también huesos, piel, pezuñas, cuernos e incluso dientes. La acidez de su jugo gástrico es tan alta que destruye casi todas las bacterias y parásitos. Precisamente por eso la hiena puede comer carroña que lleva varios días bajo el sol abrasador y no envenenarse. Pero lo más sorprendente es su inteligencia social y sus adaptaciones a la vida nocturna. Las hienas ven en la oscuridad mejor que la mayoría de los depredadores. Sus ojos tienen una capa reflectante especial que amplifica la luz y se orientan perfectamente con iluminación mínima. Pueden correr durante horas a alta velocidad, manteniendo una resistencia que incluso los leones envidiarían. Y su famosa risa no es solo un sonido, es todo un sistema de comunicación. Cada ja-ja lleva información sobre el rango, el estado de ánimo, el peligro o la presa encontrada. Un solo grito puede recorrer varios kilómetros y reunir a todo el clan en cuestión de minutos. Lo que más me impactó personalmente fue un estudio en el que las hienas resolvían tareas complejas mejor que los chimpancés en trabajo en equipo. Predicen el comportamiento de otros miembros del clan, ocupan posiciones ventajosas de antemano e incluso engañan a los competidores distrayendo su atención. Esto ya no es un reflejo, es lo que en humanos se llama pensamiento estratégico e inteligencia social de alto nivel. Añade a esto un olfato increíble. La hiena detecta carroña a varios kilómetros de distancia y determina exactamente cuán fresca está la carroña. Precisamente por eso, si dejas aunque sea un indicio de comida en el campamento, en unos minutos escucharás la risa familiar. No la vio, la olió. Todo lo que hace a la hiena un ser tan perfecto, su fuerza, su inteligencia, su velocidad de reproducción y su increíble organización social, todo eso al mismo tiempo la convierte en uno de los animales más efectivos y conflictivos en la historia de la coexistencia con el ser humano. Pero de eso hablaremos en el siguiente bloque. Pero aquí empieza esa misma cara oscura de la que hablaba al principio. Todo lo que hace a la hiena un ser tan perfecto, su increíble fuerza de mandíbulas,
su inteligencia social, su capacidad de vivir en cualquier lugar y su velocidad de reproducción. Todo eso al mismo tiempo la convierte en uno de los animales más conflictivos en la historia de la coexistencia con el ser humano. La hiena manchada no es solo carroñera, es una verdadera cazadora. Regularmente ataca al ganado doméstico, vacas, ovejas, cabras, especialmente en aquellas zonas donde la caza ha disminuido por la caza furtiva y la expansión de las granjas. En algunos pueblos de Etiopía, Malawi y Kenia, los habitantes locales pierden hasta el 30% de su ganado precisamente por las hienas. Y a veces llega incluso a las personas. Hay casos documentados en los que las hienas entraban en los pueblos por la noche y atacaban a niños o ancianos, especialmente a aquellos que dormían en la calle o junto al fuego. No son ataques masivos, pero cada una de esas historias se difunde por toda África y refuerza el miedo. Las hienas son todavía el escenario más inofensivo comparado con lo que se dice de ellas en el folclore africano. En muchas culturas la hiena es bruja, hombre lobo, devoradora de cadáveres e incluso mensajera de espíritus malignos. En algunas tribus le temen más que a los leones o leopardos. En la época colonial los europeos declararon una verdadera cruzada contra las hienas. Las envenenaban, las fusilaban, les ponían trampas. En algunos países incluso declararon campañas oficiales de exterminio total. No sirvió de nada. Las hienas se reproducían más rápido de lo que las podían matar y cada vez encontraban nuevas formas de sobrevivir junto al ser humano. A mediados del siglo XX aparecieron nuevos venenos y armas modernas. Realmente hubo menos hienas, pero junto con ellas sufrieron otros animales. Leones, leopardos, aves carroñeras. El precio fue demasiado alto. Las hienas sobrevivieron también a esto. Lo que sorprende en esta guerra es que cada vez que el ser humano pensaba que había encontrado la solución definitiva, la hiena se adaptaba, se volvía más cautelosa, aprendía a esquivar las trampas y a vivir aún más cerca de las personas. Pero aquí la historia da un giro inesperado, porque el siguiente bloque de este video es sobre cómo la hiena no solo sobrevivió a la guerra con el ser humano, sino que le ayuda, y le ayuda mucho más seriamente de lo que solemos pensar. Imagina la sabana después de una larga sequía. En el suelo yacen miles de cadáveres de antílopes, cebras, búfalos, todo lo que se acumuló durante la estación seca. ¿Quién lo limpia? Ni la lluvia, ni el viento, ni siquiera los leones en toda su medida. En gran parte lo hacen precisamente las hienas. O mejor dicho, sus poderosas mandíbulas y su increíble sistema digestivo. Las hienas son uno de los principales sanitarios de la sabana africana. Transforman la carroña en nutrientes que regresan al suelo y dan vida a la nueva hierba. Sin este proceso, la materia orgánica se acumularía durante meses, propagando enfermedades, atrayendo aún más parásitos y literalmente asfixiando la tierra. Las hienas comienzan a trabajar con el cadáver de un animal en cuestión de minutos después de su muerte. Un grupo puede limpiar completamente una carroña de tamaño medio en media hora o una hora. Trituran los huesos, comen incluso las partes más duras, dejando después de sí solo un lugar limpio. Esto se ve desagradable, provoca repulsión, pero precisamente gracias a este mecanismo, las sustancias orgánicas no desaparecen, sino que regresan al ciclo de la vida. Sin las hienas, la sabana se convertiría en un enorme cementerio abierto, donde los cadáveres yacerían semanas y meses, propagando infecciones. Ahora la caza y el control de la población. La mayoría de la gente piensa en los principales depredadores y ve ante sí al león. Pero las hienas son uno de los cazadores más efectivos del continente. Matan entre el 60 y el 95% de su presa a ellas mismas, y no solo terminan los restos. Regulan el número de ungulados, no les permiten reproducirse sin control y sobrepastorear la hierba. Si los ungulados se vuelven demasiados, pisotean los pastizales, convirtiendo la sabana en semidesierto. Las hienas no dejan que eso ocurra. Cumplen el rol de regulador natural que mantiene el equilibrio de todo el ecosistema. Honestamente reconozco que cuando empecé a prepararme para este video y comencé a leer profundamente sobre las hienas, estaba en un verdadero desconcierto. Hablamos de un ser que en la mayoría de la gente solo provoca el deseo de tomar un rifle o veneno, y resulta que es el que sostiene ecosistemas enteros y cadenas alimentarias que vemos cada día en documentales. Es como descubrir que ese mismo villano de la película animada en realidad realiza el trabajo más sucio y más importante de la caza. Hay otro aspecto del que casi nadie habla en voz alta. Las hienas son un eslabón importantísimo en las cadenas alimentarias. Su carne y huesos alimentan a las aves carroñeras, a veces incluso los leones desquitan la presa,
pero en realidad son precisamente las hienas las que no dejan que la sabana se convierta en un enorme cementerio. Y ahora el giro más inesperado de este vídeo. Esas mismas hienas que provocan en la mayoría de nosotros una repulsión y miedo incondicionales han resultado ser uno de los animales sociales más inteligentes del planeta. Su comportamiento se estudia como modelo para entender sociedades complejas. Las hienas muestran cómo funciona la herencia de estatus, la cooperación, la competencia e incluso las intrigas políticas dentro del grupo. Todo lo que vemos en los primates, incluido el ser humano. La segunda contribución inesperada de las hienas es en la ciencia y el ecoturismo. Precisamente gracias a las hienas, millones de turistas llegan cada año a Serengeti, al Kruger y a otros parques. Pagan dinero que se destina a la protección de la naturaleza, a la lucha contra la caza furtiva y al apoyo de las comunidades locales. Las hienas se han convertido en una verdadera atracción turística. La gente viene especialmente para escuchar su risa por la noche y ver cómo trabajan en equipo. Además, los científicos estudian activamente a las hienas como modelo de comportamiento social. Sus clanes ayudan a entender cómo se forman jerarquías complejas, cómo se transmite el poder por línea femenina y cómo funciona la inteligencia colectiva. Son conocimientos que luego se aplican en psicología, sociología e incluso en el estudio de las comunidades humanas. Y finalmente, el reciclaje de materia orgánica. Las hienas son los basureros naturales que durante millones de años hacen lo que en las ciudades pagamos enormes sumas a los servicios municipales. Procesan toneladas de materia orgánica muerta cada año y la devuelven al suelo. Estuvimos demasiado ocupados en temerlas y destruirlas, y olvidamos por completo el enorme trabajo que realizan en silencio, sin ninguna gratitud. Ahora la respuesta prometida. ¿Qué pasará si las hienas desaparecen? No las 4 especies, supongamos que desaparecieron solo las que realizan las principales funciones ecológicas en África. Han visto los ascensos y caídas de civilizaciones y han sobrevivido a todas ellas. Creo que nuestra repulsión y miedo hacia la hiena es una reacción honesta. La evolución ha desarrollado en nosotros el asco hacia lo que está relacionado con la descomposición y la muerte, porque eso nos salvaba de enfermedades. Funciona, pero entender es otra cosa. Entender qué hace exactamente la hiena y por qué está aquí no significa dejar de temerla, significa dejar de subestimarla. Uno de los mayores biólogos del siglo XX dijo algo parecido a lo siguiente: si desaparecen todos los grandes depredadores, el ecosistema se recuperará en decenas de miles de años. Si desaparecen sanitarios como las hienas, la mayoría de los ecosistemas africanos se derrumbarán en unos pocos años y la sabana se volverá irreconocible. Las hienas no son decoración de la vida en la Tierra, son su estructura portante. Y las hienas son uno de sus representantes más antiguos e insustituibles. La próxima vez que escuches esa risa aterradora por la noche en la sabana, o veas una sombra encorvada al borde del pueblo, tienes derecho a asustarte. Es lo razonable, pero quizá, en algún rincón profundo, aparezca una pequeña comprensión de con quién exactamente estás tratando. Con un ser más antiguo que muchos paisajes modernos, que ha sobrevivido a todo lo que intentó destruirlo y que, justo ahora mientras hablamos, realiza para este planeta un trabajo que nadie más puede hacer en su lugar. Y lo más interesante es que todavía no sabemos todo sobre las hienas. Cada año los científicos descubren nuevos detalles de su comportamiento social, nuevas conexiones en su genoma y nuevas formas en las que mantienen el equilibrio de la sabana. Este ser que nos parece completamente comprensible y familiar, guarda todavía muchas sorpresas. Si la información te resultó útil, te agradecería mucho tu apoyo. El número de YouMoney está en la descripción. Gracias por ver. Suscríbete al canal, aquí cada semana salen nuevos videos sobre animales y naturaleza. Por delante hay mucho más por descubrir.